copiar? Sí, ya. Ahorita. Bien. Acá lo que me está diciendo es cómo multiplicar un vector por un escalar. Nosotros tenemos que recordar que un vector es una ordenación de dos coordenadas, de la coordenada en X y la coordenada en Y. Entonces, si yo tengo algo como esto, yo tengo aquí el vector. Recordemos que el vector se expresa así. Es una forma de expresarlo. 2,3. Eso es un vector, ¿verdad? Y puedo tener otro vector que es negativo 2,7. Es otro vector. Y estos vectores cuando se dan de este modo, cuando se dan así, se dice que están en posición normal. ¿Qué significa que están en posición normal? Que comienza en el punto 0, 0, ahí comienza el vector, y terminaría en el punto 2,3. Entonces, el vector tiene cabeza y tiene cola, no como la vaca Lola, pero sí tiene cabeza y tiene cola, y tiene un inicio y un final. La cola es donde comienza y la cabeza es donde termina. Y cuando solo me dan eso de un vector, significa que el punto es 0,0, ¿verdad? Desde ahí comienza. Y en este caso, el primer vector termina en A, termina en 2,3. O sea, termina en el primer cuadrante. De aquí yo puedo sacar la multiplicación con un vector, con un escalar, perdón. ¿Un escalar qué es? Un escalar es cualquier número. No importa qué número sea, un escalar es cualquier número. Entonces veamos. Si este vector, que le vamos a llamar el vector U, este es el vector U, y ese vector U lo vamos a multiplicar por 2, o sea, 2U, esto sería igual a ¿qué? Sería igual a 2 por 2,3. Prácticamente es esto, no es nada más que multiplicar cada una de las componentes por 2. Entonces aquí sería 4,6. Y ahí termina. Así de sencillo. Este vamos a decir que es el vector B. ¿Cuánto daría este, Saray? Si lo multiplico, si lo que voy a hacer es esto, 5V, perdón. ¿Cómo no? Pero ¿por qué cambia a 5? Ah, no, ese es cualquier número. Ahí multiplicando, sí, ahí es un número al azar. ¿Cuánto daría ahí? Negativo 10, ¿verdad? Ajá, correcto. Pero primero lo planteamos, ¿verdad? Sí. Hacemos esto. Negativo 2. Negativo 2,7. Cierro corchetes. Y sería igual a, abro corchete, negativo 10. Ajá, como había dicho, coma. 35. 35. Muy bien. Entonces, ahí terminé el ejercicio. Eso es nada más la multiplicación de un vector por un escalar. ¿Sí? Eso es cuando multiplicamos. Ahora, ¿qué pasaría cuando yo multiplico vectores? Que ese es lo que vamos a ver nosotros aquí ahora. Porque eso es multiplicar un escalar por un vector. Así de sencillo. Ahora, ¿cómo hago para multiplicar vectores? Bien, ¿qué es lo que usted copió? Dice, producto escalar. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora, esto es cuando multiplico vectores, ya no multiplicar un vector por un escalar. Entonces, si multiplicamos vectores, se hace lo siguiente, vean.
esa A que está ahí en negrita y la B que está en negrita son vectores. ¿Y por qué dice A sub 1, A sub 2, A sub n, B sub 1, B sub 2, B sub n? Porque hay, en teoría, pueden existir diferentes planos y en cada uno tener una coordenada, ¿verdad? Nosotros graficamos vectores usando solo dos ejes coordenados, el eje X y el eje Y, ¿verdad? Pero en teoría pueden haber infinitos. Por eso aquí dice A sub 1, A sub 2, A sub n, a B sub 1, B sub 2, hasta B sub n. Pero lo que se hace es lo siguiente. Vean, multiplico B por 1, multiplico A sub 1 por B sub 1. Multiplico A sub 2 por B sub 2, A sub n por B sub n. Y eso, ¿qué hago con esa multiplicación? La voy a sumar, ¿verdad? Ahora, ¿cómo nos quedaría esto? Entonces vamos a ver algún ejemplo de esto, para que quede más claro. Acá. Voy a borrar esto de aquí porque no se ve. Dice, acá primero vamos a ver el ejemplo que les decía, cómo multiplicar por un escalar. Esto fue lo que hicimos. Nada más multiplicar. 3 por negativo 2, negativo 6. 3 por 4, 12. Así de sencillo, ¿verdad? Así de sencillo multiplico un escalar por un vector. Ahora, en este ejercicio me pide que además que los multiplique, que los dibuje. Entonces, nos vamos a centrar en eso, nos vamos a centrar en dibujarlo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo dibujamos eso? Lo primero, dibujar el plano cartesiano, aquí. Vamos a hacerlo de otro color. Casi no se nota. Este es uno, este es otro, ¿verdad? Ahora, vamos a dibujar el vector v, perdón, que es negativo 2,4. Negativo 2,4 iría aquí. Negativo 1, negativo 2. Aquí, ¿verdad? Ahí sería negativo 2. Aquí es negativo 2. Y el otro es 4. Entonces hago 1, 2, 3, 4. Acá arriba. Para dibujar eso, igual hago aquí líneas. Hago estas líneas para abajo. Y el punto entonces, ¿a dónde sería? Sería aquí. Ese sería el punto. Entonces, el vector comienza en 0 y termina en ese punto, negativo 2,4. 4 para allí. Dibujamos el vector. A partir de 0,0 siempre va a ser desde ahí, a menos que me diga lo contrario, ¿verdad? A menos que me diga que comience en otro lugar. Pero si no me dice, si solo me da ese punto, entonces ahí. Ese sería el vector. Vamos a hacer de otro color para que vea bien. Aquí. Ese sería el vector. Ahora, ¿qué me dice que haga? Me dice que lo multiplique por 2. ¿Qué pasa si lo multiplico por 2? Me queda 2 por negativo 2 y 2 por 4. Aumenta, o sea, se hace más grande, se hace el doble de grande. Pero entonces la dirección no cambia, la dirección sigue siendo la misma, ¿verdad? Va para el mismo lugar, va en el segundo cuadrante. Entonces aquí hacemos lo siguiente. Vamos a ver, 3 y negativo 4. Aquí es negativo 4. Este lo vamos a hacer más grande de aquí. Porque tiene que llegar hasta 8.
Tiene que dar hasta 8. Bien, supongamos que ya llegamos hasta 8, que aquí medimos 5, 6, 7, 8. Nos falló ahí el cálculo, ¿no? Pero tiene que ser hasta 8 nada más. Ok, entonces el punto sería este de aquí. Quiere decir que el vector ya no termina ahí, sino que el vector ¿a dónde va a terminar ahora? Acá. ¿Verdad? Entonces, cuando me pida eso, me pide que lo multiplique por un escalar y además me pide que lo dibuje, sería eso de ahí. Ahora, ¿qué pasa si yo lo multiplico por un medio? Si yo lo multiplico por un medio, entonces nos quedaría un medio por v. Multiplico un medio por cada uno de ellos. Recuerde que v es negativo 2 y 4. Entonces nos quedaría negativo 1 y 2. ¿Por qué? Negativo 1 por un medio por negativo 2, negativo 1. 4 por un medio, 2. ¿Verdad? Entonces, si eso es así, entonces quiere decir que esto se va a reducir. ¿Por qué? Porque es negativo 1 para x, o sea aquí, y 2 para y, aquí. 2 para y. El punto entonces que voy a graficar es este punto de aquí. Entonces quiere decir que el vector ya no termina aquí, sino que ese vector va a terminar aquí. ¿Verdad? Se va a hacer más pequeño. Porque prácticamente le estoy quitando la mitad a cada coeficiente. ¿Verdad? Bien, ¿alguna duda? ¿Está ahí alguna pregunta? No. ¿No? No. Bien, entonces copie esa parte de ahí y trate de copiar los dibujos para que ya esté bien. Ya. Ya terminé.
Ya. Ya. ¿Los dibujó también? Sí, también. Ok. Bien, entonces eso es cuando multiplicamos un número por un vector, ¿verdad? Tenemos que multiplicar ese número por cada componente del vector. Es más adelante nosotros, creo que ustedes lo alcanzan a ver, vamos a ver esto, que no solo existen ese tipo de plano, sino que también existe este. Aquí. Ya es un plano que está en 3D. Imagínese esto como una esquina. Véalo así como la esquina ahí de la pared, la esquina del que forma el piso con las dos paredes. Imagínenselo así. Y aquí van a ver una coordenada para acá. Va a haber una coordenada así. En este eje, que este es el eje Z. Va a haber una coordenada en el eje X. Y va a haber una coordenada en el eje Y. Aquí. Entonces, estos vectores ya no estarían nada más en, en 2 dimensiones, sino que estaría en 3 dimensiones. Y el vector que nosotros vamos o podríamos dibujar sería este de aquí. Sería un vector así, que está en 3D, el que viene saliendo para acá. ¿Verdad? Por eso es que cuando graficamos, nos piden algo así, ¿verdad? Nos piden algo así. Entonces, esto es, veamos, lo vamos a dejar hasta aquí hoy. Lo vamos a dejar hasta aquí hoy. Y hoy voy a mandar una guía. Voy a mandar una guía a la plataforma, a la nueva plataforma de, de Classroom, del nuevo Classroom, porque en el otro yo sé que está funcionando. Algunos pueden subir tareas y otros no. Solo que tienen que estar probando. Pero para evitar, mejor hagamos uno nuevo. ¿Verdad? Mejor hagamos uno nuevo. Entonces, le voy a mandar esa contraseña, ese nuevo código, se lo va a mandar a ustedes, lo va a mandar a Hamilton para que puedan matricularse. Y ahí voy a subir la guía. Bueno, Saraí, nos vemos, cuídese. Y ahorita mando la guía.